Recording in progress. La multicolinialidad es un problema econométrico que se presenta cuando existe un alto grado de asociación entre las variables predeterminadas, ¿no? Recordando un poco los supuestos del modelo, nosotros recordamos que el primer supuesto es de que haya una buena especificación del modelo. Y si no hay buena especificación, hay un problema econométrico que se llama sesgo de especificación del modelo. Y la especificación, ya les decía, va en tres sentidos, ¿no? Mala especificación por su forma funcional, mala especificación porque hay alguna variable que está en el modelo que es explicativa pero que no es relevante, y mala especificación porque falta en el modelo alguna variable importante. Después, lo más principal, que la esperanza matemática de la variable aleatoria debe ser 0. Si no se cumple esto, hay falta de normalidad directamente, o que la varianza de U debe ser constante o el supuesto de homoscedasticidad. Y si no se cumple este supuesto, hay el problema econométrico de heterocedacidad, que dice que la varianza de U no es constante, es variable. Luego, el supuesto de no autocorrelación. Entonces, si no se cumple este supuesto, quiere decir que esto es distinto de 0. Es decir, que están correlacionados su sub i y su contra, y por tanto es el problema econométrico que se denomina el problema de autocorrelación. Después, en el modelo lineal general hay más de dos variables explicativas o dos variables predeterminadas o exógenas. Debe haber independencia lineal entre estas variables. Por tanto, la esperanza de x y xj debe ser 0. Y este es el supuesto de no multicolinealidad. Si entre las variables predeterminadas tuvieran una colinealidad o x sub 2 dependería de x sub 3, entonces ya no sería 0, hay dependencia lineal. Entonces el problema econométrico se llama el problema de multicolinealidad. Y finalmente está con negrilla, esto es el tema que estamos avanzando. Finalmente que las variables x, todas las variables predeterminadas deben ser independientes de la variable aleatoria. Y por tanto, como la variable independiente es una variable exógena, entonces el supuesto se llama de exogenidad. Que si hubiera algo de dependencia entre una de las variables explicativas o predeterminadas respecto a la variable aleatoria, dejaría de ser 0. El problema también se denomina el problema de exogenidad. Y pues la normalidad aquí lo hemos resumido a este supuesto de la esperanza de U es 0. De hecho, la normalidad está ligado a estos dos supuestos, ¿no? Al supuesto de la esperanza de U debe ser 0 y su varianza debe ser constante. Entonces hace que la distribución de U sea aproximadamente normal. En este sentido, si nosotros recordamos este supuesto de independencia, en la matriz X tenemos las variables que están en cada una de las columnas. Y de este modo, entre las columnas, desde este punto de vista matricial, deben ser independientes linealmente, entre cada una de estas. Y quiere decir que cumple el supuesto. Pero si es que una columna respecto a otra, o mejor, una variable respecto a otra estuvieran colineados, existe el problema de multicolinealidad. En esa relación sería entonces distinto de 0. En este ejemplo vemos que la cantidad demandada, que es una variable endógena, que está en función del precio del bien, del precio de bienes complementarios, el precio de bienes suplementarios y de la renta del consumidor. Entre estas variables que van a formar cada una de estas columnas, cuando se forma la matriz de variables predeterminadas, entonces el precio de un bien debe ser independiente del precio de un bien complementario y asimismo independiente del precio del bien sustituto y de la renta del consumidor. Si fuera así, entonces quiere decir que cumple el supuesto de no multicolinealidad, que son independientes cada una de estas X. Pero si es que alguna de estas variables, por ejemplo, tuviese una correlación simple próxima a 1, digamos 0,9, entre 3 y 4, dices 1, 2, 3 y 4, entre el precio de bien complementario y el precio del bien suplementario estuvieran correlacionados, o sea, las columnas 3 y 4, suficiente ver el coeficiente de correlación simple para darnos cuenta que no son independientes, están asociadas ambas variables.
entonces podríamos ya presumir de que existe el problema de multicolinealidad. Además está ahí, es imperfecto. Hay dos tipos de multicolinealidad. La multicolinealidad perfecta y la multicolinealidad imperfecta. La multicolinealidad perfecta entonces es cuando dos o más variables predeterminadas están perfectamente colineadas. Este hecho puede mostrarse fácilmente si es que un modelo de regresión, si fuera de tres variables x2 y x3, R sub 2, 3 sería igual a más 1 o menos 1. Hay perfecta sucesión lineal entre estas dos variables y por tanto hay el problema de multicolinealidad y además es perfecta. En este caso, si es que fuera la multicolinealidad perfecta, las consecuencias son graves, es decir, que los coeficientes de regresión no vamos a poder estimarlos, van a ser indeterminados. Las varianzas o la matriz de varianzas y covarianzas tampoco van a ser determinados, son indeterminados, tienden a infinito, ¿no? Entonces, si hubiera el problema de multicolinealidad perfecta, que casi no existe, rara vez ocurre esto, entonces el modelo no ha de ser estimado. Aquí hay un pequeño diagrama que lo he obtenido de Gujarati, donde tenemos un modelo de tres variables, y en función de x2 y x3. Y tiene relación con x2, aquí vemos la intersección, luego y con x3 también. Pero entre x2 y x3 son totalmente independientes. Eso quiere decir que cumple el supuesto plenamente. No existe colinealidad o no existe el problema de multicolinealidad. Luego el otro gráfico vemos que entre x2 y x3 hay algo de relación entre las variables x2 y x3, entre las dos variables predeterminadas, y es bajo la colinealidad que existe. Tal vez afecte muy poco a los estimadores, ¿no? Pero si la colinealidad ya es moderada, en este caso x2 y x3 ya están más relacionados, entonces puede afectar a los estimadores. Si fuera más alta, afecta mucho más a los estimadores. Si fuera muy alta, también afecta mucho más la relación que tienen entre las variables predeterminadas al modelo. El modelo estaría con el problema econométrico de multicolinealidad. Entonces, si tuviésemos un modelo lineal de tres variables, en este caso con desviaciones, y en función de x2 y x3, y quisiéramos aplicar mínimos cuadrados, entonces podríamos obtener estos estimadores, de beta 2 y de beta 3, sus estimadores, que no hay problema. Pero si suponemos que entre x2 y x3, entre la variable x3 más bien es lambda veces x2, entonces lambda es un valor que es una constante diferente de 0, ¿no? Lambda podría ser 2, podría ser 4, podría ser 1, podría ser 8. Es decir, x3 es 2 veces, si fuera 2 veces x2, ¿no? Y x3 sería, si lambda es 4 veces x2. Entonces aquí hay una perfecta colinealidad. Y en ese caso los estimadores de este modelo de beta 2 y beta 3 van a ser indeterminados, ¿no? O sea, solo vamos a tener un estimador en el caso de que haya un modelo lineal de tres variables. Por eso decíamos que los betas son indeterminados. Del mismo modo, la matriz de varianzas y covarianzas. Estuvimos hablando de dos tipos de multicolinealidad. Y les dije, uno de ellos es la multicolinealidad perfecta y la otra es la multicolinealidad imperfecta. La perfecta era cuando dos variables predeterminadas están perfectamente colineadas. Y la imperfecta es cuando dos o más variables predeterminadas están altamente colineadas. Si volvemos a este diagrama, tenemos aquí una alta colinealidad entre las variables x2 y x3 y aquí hay más alta todavía. Entonces hay multicolinealidad imperfecta. Y eso, si fuera un modelo lineal de tres variables, es fácil detectar a través del coeficiente de correlación simple. Si el coeficiente de correlación simple entre las dos variables explicativas estuvieran cerca de más 1 o menos 1, entonces sería 0,9, 0,85, 0,8. Quiere decir que el modelo tiene el problema de multicolinealidad, además es imperfecto.
o no se cumple el supuesto de que sean independientes X2 y X3. En ese caso vamos a obtener el estimador de beta 2, pero con este valor lambda, ¿no? Y vamos a tener una expresión similar para beta estimada 3. Vamos a estimar, pero esos estimadores no han de ser los mejores en condiciones de multicolinealidad imperfecta. ¿Cómo podemos detectar el problema de multicolinealidad? De hecho, podríamos tener un análisis de correlación, un análisis de la varianza y un análisis de regresión. O sea, tenemos que correr la regresión y ver sus detalles. Aunque también hoy en día, de acuerdo a los paquetes, es el BIF, ¿no? Podemos detectar a través del BIF. Este BIF en términos, está escrito en las palabras de inglés, que es un factor de inflación de la varianza, ¿no? Variance, inflation, factor, ¿no? Entonces, el BIF está entre 10 y 30, digamos. Si sale entre 10 y 30 es tolerable todavía, ¿no? Que el valor del BIF, este factor de inflación de la varianza, esta es la varianza de los estimadores, ¿no? Si hablamos de la matriz de varianzas y covarianzas, el BIF en los paquetes directamente sale un resultado. Y digamos que es 35, si es 35 hay el problema de multicolinealidad. Aunque algunos autores dicen que si es que es entre 10 y 30, hay también la multicolinealidad, pero es tolerable, digamos, ¿no? Es tolerable. Pero si es menor a 30 o menor a 10, más fácilmente ya no existe el problema de multicolinealidad. Sin embargo, había que hacer los análisis respectivos, es decir, que correr la regresión, ver sus resultados de la regresión, hacer algunas comparaciones en las conclusiones que puedan dar las pruebas T y las pruebas F, las pruebas T con el R cuadrado. Por eso es necesaria la correlación, ¿no? O la correlación simple, la matriz de correlaciones simples. Lo mismo el análisis de la varianza, que es la prueba F. Entonces, con estos resultados, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Corremos la regresión y también analizamos la prueba T y contrastamos con el R cuadrado, que es una posibilidad. Entonces, independiente del BIF, ¿no? Porque el BIF, les dije, es un resultado que calcula directamente el factor de inflación de la varianza y en un paquete determinado, puede ser el SPS, el IBIUS o el STAT. Pero nosotros podemos hacer también un análisis independientemente de esto para ver cuál de estas variables está afectando a la estimación del modelo. Entonces, una vez que tenemos la regresión y tenemos también el resultado del R cuadrado, y podríamos decir, por ejemplo, a ver, si hubiera una hipótesis individual, una prueba T, para cada uno de estos coeficientes, digamos para beta 2, en este beta 2 significa, a ver, tal vez me vaya a un Excel. Ya. Voy a abrir un Excel. Y tal vez la explicación sea más completa y más concreta. Bien, tenemos un modelo de 3 variables o de más variables. En el ejemplo que habíamos planteado, es un modelo de 4 variables. Entonces voy a poner aquí, copiar, pegar. Voy a copiar y voy a pegar acá ese mismo resultado. Pegar, listo. Bueno, no me hace caso. Yo quería simplemente disminuir, no moverlo. Ahora sí. Listo. Voy a reducirlo más. Mucho. Bien, aquí tenemos los coeficientes, ¿no? Coeficientes de las variables
de las variables de x2, de x3 y de x4. Es decir, es el beta 2, de beta 3 y de beta 4. Cuando nosotros planteamos una hipótesis nula individual, lo que hacemos es decir que beta 2 es igual a 0, ¿verdad? Aquí voy a poner beta 2 igual a 0. Esa es la hipótesis que nos planteamos. Aquí quiere decir que no existe relación, o sea, literalmente, no existe relación lineal entre las variables y x2, ¿no? X2, manteniendo constante el resto de las variables, x3 y x4. Ahí será. Y tenemos que contrastar esta hipótesis. Entonces, este beta 2 puede ser estadísticamente significativo. No sé aquí cómo pongo un clic. Voy a poner insertar también ya. Algún símbolo siempre caerá. Digamos este. Entonces, este coeficiente es estadísticamente significativo, beta 2. Digamos que beta 3 también es estadísticamente significativo. Tendríamos que plantear una hipótesis igual, ¿no? De que beta 3 es igual a 0. Y de ese modo tenemos una hipótesis también para beta 3. Entonces, beta 3 dice, no existe relación lineal entre y x3, manteniendo constante x2 y x4. ¿No? Y así podríamos hacer para beta 4. Entonces aquí beta 4 o beta sub 4 igual va a ser. No existe relación lineal entre y x4. Permaneciendo constante x2 y x3. Tenemos que probar estas hipótesis individuales. Pues yo estoy suponiendo de que ahora este coeficiente beta es estadísticamente significativo. Voy a suponer también que el coeficiente de beta 3 es estadísticamente significativo. Y voy a suponer también que este coeficiente es también estadísticamente significativo. Entonces voy a poner un tic que está bien, digamos, ¿no? Y el modelo va bien, porque si es estadísticamente significativo beta 2, estamos diciendo que vamos a rechazar esta hipótesis, ¿no? Y por tanto llegamos a la conclusión de que sí existe relación lineal entre y x2. Si rechazamos las tres hipótesis individualmente, estamos diciendo que hay relación lineal entre y x3, entre y x4, lo cual está perfecto. Pero ¿qué tal si tenemos un r cuadrado? Y además aquí va a ser un r cuadrado bastante alto, digamos que sea 0,96 o 0,70 también. ¿Qué significa esto? Significa que las variables x2, x3 y x4, aquí voy a poner el r cuadrado más bien, r cuadrado, 0,96. Significa que este r cuadrado, que las tres variables x2, x3 y x4 conjuntamente explican en 96% en forma lineal a y. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Entonces el modelo va viento en popa, ¿no? No hay ningún problema. El problema va a aparecer cuando digamos que beta 2 es también estadísticamente significativo. Ya, beta 3 también es estadísticamente significativo. Estoy viendo aquí el caso A, digamos, ya hemos visto el caso A, veamos el caso B. Entonces, aquí lo que va a pasar es que, y vamos a pensar que x4, el coeficiente de x4, no es estadísticamente significativo.
Voy a poner una X pequeña. Al decir que no es estadísticamente significativo, estamos diciendo que no existe relación lineal, ¿no?, entre Y y X4. Pero si el R cuadrado fuera alto, estamos diciendo que X2, X3 y X4 conjuntamente explican al modelo en 96% en forma lineal. Pero aquí hay una contradicción. ¿Cómo es posible que X4 aceptemos su hipótesis y lleguemos a la conclusión de decir que no existe relación lineal entre Y y X4 manteniendo constante el resto de las variables? Pero aquí decimos que X2, X3 y X4 conjuntamente explican al modelo en 96%, podría ser 95%, digamos, no importa. Pero aquí hay una contradicción en las conclusiones, ¿verdad? Entonces, en este caso existe multicolinealidad. Existe el problema de multicolinealidad. Esta multicolinealidad es imperfecta. Entonces, conclusión. Si uno o más de los coeficientes no son estadísticamente significativos, pero el conjunto sí lo son, y hay un R cuadrado bastante alto, entonces hay el problema de multicolinealidad. Además es imperfecta, ¿verdad? Por esas contradicciones, que no puede haber contradicciones. El caso A es que estaba todo bien, pero el caso B no es. Del mismo modo podríamos hacer este mismo ejemplo, pero ya no vamos a contrastar con R cuadrado. Podríamos contrastar, por ejemplo, que sea con el valor F. Si el valor F fuera estadísticamente significativo, entonces podríamos decir lo siguiente. Entonces F voy a tiquear aquí, que está bien. Copiar, pegar. Pero me olvidaré momentáneamente de estos resultados. Solo estoy contrastando ahora las dos pruebas, la prueba individual con la prueba conjunta. El valor F y todos estos son estadísticamente significativos. ¿Qué es lo que dice acá? Lo que nos dice es que sigue las mismas hipótesis individuales, pero hay una hipótesis conjunta aquí. La hipótesis conjunta, que está escrita acá arriba, ¿no? De que beta 2, beta 3 y beta 4 en forma conjunta son igual a 0, conjuntamente, o de otra manera, x2, x3 y x4, ya en términos de variables, no tienen relación lineal conjunta respecto a y. Por eso esto es 0. Pero entonces aquí, si nosotros rechazamos estas hipótesis, quiere decir que sus coeficientes son estadísticamente significativos. Quiere decir que x2 con y tienen relación lineal manteniendo constante el resto de las variables. Que x3 con y tiene relación lineal manteniendo el resto de las variables constantes. Que x4 con y tiene relación lineal también, ¿no?, de acuerdo a estas hipótesis. Pero también en forma conjunta, si rechazamos la hipótesis, quiere decir que es estadísticamente significativo en forma conjunta estos coeficientes. Quiere decir que x2, x3 y x4 tienen relación lineal conjunta. Por lo tanto, aquí esto está ok también. No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si es que ahora, ya no voy a suponer que es este el valor que, pues cualquiera puede ser, solo que estoy haciendo un pequeño juego. Voy a suponer ahora que x3, este coeficiente individualmente, no es estadísticamente significativo. ¿Cuál sería la conclusión entonces? La conclusión es de que no existe relación lineal, porque vamos a aceptar la hipótesis nula. No existe relación lineal entre x3 y y, permaneciendo constante el resto. Pero si el valor f fuera estadísticamente significativo, estaríamos diciendo que x2, x3, que es la variable que individualmente no es estadísticamente significativo, y x4 tienen relación lineal conjunta respecto a y. Entonces también hay contradicción, al igual que cuando hicimos el R cuadrado, ¿verdad? Cuando hicimos el R cuadrado lo mismo estaba sucediendo, porque había contradicción en las conclusiones de relación lineal.
Por lo tanto, aquí también existe el problema de multicolinialidad, además es imperfecta. Existe multicolinialidad imperfecta. Perdón por manchar, me ha salido una cosa rara. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Licenciado. Sí. Licenciado, y si no hubiera contradicción, entonces sería una multicolinialidad perfecta. No, estamos hablando solo de multicolinialidad imperfecta, pero a ver, en este ejemplo que hemos planteado, la primera no hay ningún problema, porque todo está ok. Las conclusiones a las que hemos llegado dicen que hay relación lineal en forma individual de x2 con y, de x3 con y y de x4 con y, además en forma conjunta. Pero aquí aparece aquí no hay ningún problema econométrico respecto a la multicolinialidad, o sea, no hay multicolinialidad. Aparece la multicolinialidad cuando hay esta contradicción, ¿verdad? Como solo x3, al no ser estadísticamente significativo, estamos diciendo que no hay relación lineal, pero con la prueba F estamos diciendo x2, x3 también, x4, pues tienen relación lineal conjunta. Por lo tanto, hay el problema de multicolinialidad imperfecta. Entonces, lo que usted decía de multicolinialidad perfecta, bueno, no cabe aquí. Tendría que haber una colinealidad perfecta entre x2 y x3. Y para eso enseguida hemos de ver el resultado, ¿no? Que no es esta solamente. O sea que ya hemos visto dos pruebas, tres en realidad. Una que es referente a la comparación que hacemos de los resultados de la prueba T y el valor R cuadrado. Y la prueba T con el valor F, ¿verdad? Por eso decimos, utilizando el análisis de correlación, varianza y regresión, haciendo estos contrastes, vamos a encontrar que hay el problema de multicolinialidad. Obteniendo la matriz de correlaciones simples, podríamos también analizar las correlaciones simples entre las variables predeterminadas, ¿no? Como este modelo tiene x2, x3 y x4, entonces estos valores de los coeficientes de correlación simple entre x2 y x3, entre x2 y x4, entre x3 y x4, deben ser cerca de cero, porque eso nos va a decir que no hay asociación lineal entre estas variables predeterminadas. Y por tanto no existe el problema de multicolinialidad. Eso es lo más ideal, por supuesto, ¿no? Es decir, que si estos valores sean 0,05, 0,2, digamos, es todavía tolerable, 0,15, eso es lo más ideal. Y ahí no existe el problema de multicolinialidad. Pero si uno de estos coeficientes fuera 1, digamos, más 1 o menos 1, entre x2 y x3, y el resto fuera 0, entonces hay multicolinialidad perfecta. Entonces x2 y x3 están colineados perfectamente. Entonces, si es igual a 1 positivo o negativo, existe el problema de multicolinialidad perfecta, ¿no? Pero si uno de estos coeficientes de correlación simple serían próximos a 1 y próximos a menos 1, positivo y negativo, cualquiera de estos, o todos en realidad, entonces estamos en un problema de multicolinialidad imperfecta, que sí están asociados, pues x2 con x3, x2 con x4 y x3 con x4, dependiendo de que estos valores sean. Entonces, para saber si hay el problema de multicolinialidad, tendríamos que ver el valor BIF, tendríamos que ver el valor de los contrastes entre la prueba de significación individual y R cuadrado, entre la prueba de significación individual y la prueba conjunta, o ver esta matriz de correlaciones simples, ¿no? Y de ese modo podríamos saber si hay o no el problema de multicolinialidad. O también podríamos ver los coeficientes de correlación parcial, contrastar o ver o comparar con el coeficiente de determinación. Por ejemplo, si R1,2.3 la correlación parcial fuera alto y hubiera un R cuadrado alto, entonces podríamos decir que existe el problema de multicolinialidad también imperfecta, ¿no? Entonces, hoy en día esto que les estoy mostrando hacen poco uso de estas maneras de hacer los contrastes respectivos, porque desde el punto de vista práctico lo que hacen es revisar este valor BIF, ¿no? En la salida de los paquetes.
pero es bueno hacer este análisis. Si nosotros estimamos cuando hay el problema de multicolor perfecta y cuando hay el problema de multicolor imperfecta, hay consecuencias, y las consecuencias son directas en los estimadores. Y hace un momento decíamos, cuando hablamos de multicolor perfecta, de que en caso de multicolor perfecta los coeficientes de regresión permanecen indeterminados, así como sus errores estándares, es decir, la varianza de los estimadores son infinitos o indeterminados. Y eso es lo que vamos a ver acá, ¿no? Aquí vemos la consecuencia. Si nosotros estimamos en condiciones de multicolor perfecta este modelo mismo, veamos qué efecto tiene. Nosotros, aunque aquí hay un error, sí es grave, pero ustedes ya saben, digamos aquí es x transpuesta y, ¿verdad? Beta estimada, x transpuesta x inversa por x transpuesta y. Perdón, aquí hay un error. Entonces, pero aquí vamos a decir, ¿cómo vamos a calcular la inversa? Claro, matricialmente encontramos, digamos, f de x, m inversa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero podríamos ir más al detalle. Esta inversa se puede calcular por el método de adjuntas o por cualquier otro método. Pero este método de adjuntas nos va a dar la adjunta de x transpuesta x. Si se acuerdan cómo es el método de adjuntas, entonces es que para el primer valor eliminamos fila y columna. A ver, haremos más práctico. A ver. Aunque saben esto ustedes, ¿no? A ver, no. ¿Se acuerdan de este ejemplo? X transpuesta X y X transpuesta inversa, ¿verdad? El método que ha utilizado acá debe ser un método de adjuntas. Entonces, para hacer la adjunta, eliminamos fila y columna para este elemento y calculamos la determinante de este valor, ¿no? Las adjuntas. Adjuntas, vamos a poner, adjuntas. Adjunta, perdón. Adjunta de X transpuesta X. Transpuesta X. ¿Cómo es esa adjunta? Eliminamos fila y columna y la determinante de este va a salir, ¿no? Entonces aquí va a ser un valor, digamos, A. Luego la adjunta del siguiente. La adjunta de este valor va a ser, eliminamos fila y columna y de los valores que quedan va a ser la determinante que va a ser B. Y así, eliminamos fila y columna, la determinante de lo que queda va a ser C y así sucesivamente, ¿verdad? De este eliminamos fila y columna, la determinante va a ser D. Y así, D, E, F, G, H e I, ¿no? Pero además aplicamos las reglas de signos o la regla de Damer. Es como un tablero de ajedrez. Este valor es positivo, este valor es negativo, ¿no? Entonces, negativo, positivo y así sucesivamente va a ser. En todos los casos. Y a la resultante había que ponerle sus valores. Bueno, aquí no está saliendo el valor negativo. Aunque debía salir negativo, porque está con igual. Entonces pondremos menos B, no va a salir. Tal vez como texto. Menos B, listo. Y aquí menos T. Pero como texto, ¿no? Menos D. Aquí va a ser menos F. Aquí menos H. Bueno, de verdad yo no voy a estar repitiendo esto, ¿no? Porque ustedes ya han llevado álgebra. Pero esta es la adjunta. Que no hay problema. Entonces, estos valores tendríamos que calcular la determinante de esta matriz de X transpuesta X.
En este caso, la determinante es este valor. Es un valor positivo. Es un valor diferente de 0. Además, dijimos que entre las características de esta matriz X transpuesta X debe ser que es simétrica, es cuadrada y es no singular. Pero ¿qué tal si esta determinante es 0? Esta determinante. Copiar, pegarla. Esta determinante es 0. Entonces esta es una matriz singular, ¿verdad? Si fuera la resultante, matriz singular. Si la determinante de esta resultante X transpuesta X fuera 0, es una matriz singular. Entonces, como cada valor de la adjunta dividimos entre 0 para obtener esta inversa, entonces A entre 0, indeterminado, menos B entre 0, indeterminado. Entonces, cada uno de estos elementos va a ser indeterminado. Es decir, X transpuesta X, en esa resultante, va a ser 0. En realidad va a ser indeterminado. A ver, tendremos aquí infinito en estos símbolos. Oh, mamma mía, valores raros. A ver, voy a pasar buscando seguramente ahora cuando consta el valor infinito. Si alguien tiene buen ojo, va a encontrar esto. Bueno, infinito. Entonces voy a tener que escribir más infinito. Qué raro, porque debía haber, o en algún lado está, que se está ocultando, ¿no? Están las letras griegas. Por aquí tal vez, caliente, caliente. No, no hay. Entonces voy a poner aquí infinito, escribir. Infinito. Porque cualquier valor dividido entre 0 nos da infinito. Entonces, esta resultante, cada uno de estos elementos es infinito. Cuando multiplicamos X transpuesta e inversa, X transpuesta X inversa por X transpuesta Y, es decir, ahora este valor es infinito. Por este valor nos va a dar los betas infinitos también. Y a eso se refiere básicamente lo que está mostrando aquí, en la parte teórica. En la parte teórica lo que estamos viendo es que en condiciones de multicolinealidad perfecta, esta inversa, que se calcula por método de adjuntas, si su determinante es 0, va a ser indeterminado. Por tanto, los coeficientes beta son indeterminados, ¿no? Lo mismo va a pasar con la matriz de varianzas y covarianzas. Nosotros sabemos que la matriz de varianza y covarianza simplemente es multiplicar la varianza de U por X transpuesta X, ¿no? X transpuesta X inversa. Pero como ya sabemos que si fuera una multicolinealidad perfecta, entonces este valor va a ser indeterminado. Por cualquier otro valor, esta matriz de varianzas y covarianzas también va a ser indeterminada. Por tanto, en condiciones de multicolinealidad perfecta, vamos a tener, en realidad no vamos a estimar los parámetros, vamos a tener los estimadores que son indeterminados y sus varianzas y covarianzas también. A ver, ¿cómo ha de ocurrir eso? ¿Qué estamos diciendo? Lo único que estamos diciendo es que de estas columnas de la matriz X, si dos variables estuvieran perfectamente colineadas, X2 y X3, por decir algo, y hubiera otras X también hasta XK, eso quiere decir que el cociente de correlación simple entre X2 y X3 es igual a 1. O sea, X2 depende de X3 perfectamente, están colineadas perfectamente. En esas condiciones, esta matriz X, si calculamos su transpuesta, si calculamos la transpuesta por X y calculamos esa determinante, va a ser 0, esa determinante. Y por tanto, no hemos de poder calcular su inversa. Y como no hemos de poder calcular su inversa, tampoco hemos de tener ni los betas ni las varianzas y covarianzas, el matriz de varianzas y covarianzas. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a decir de otra manera. Aquí pusimos un ejemplo. ¿Qué pasa si es que el precio del bien, en este caso de este bien,
y la renta del consumidor estuvieran perfectamente colineadas. Entonces no hemos de estimar beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. De hecho, son indeterminados, ¿no? Aunque es posible que el paquete pueda estimar, pero sin este beta o sin alguno de los betas. Y va a estimar incompleto si quiere algún paquete, pero va a salir indeterminado, con seguridad que sale indeterminado. Entonces, la matriz de varianza y covarianza también del mismo modo. Veamos entonces qué consecuencias trae el estimar en condiciones de multicolinealidad imperfecta. Vamos a encontrar los estimadores del vector beta, pero esos estimadores van a ser ineficientes. Ocurre de que este valor, lo mismo, el mismo ejemplo, ¿no? De este valor de la determinante ya no va a ser 0, pero va a ser próximo a 0 o va a ser un valor mínimo. Por tanto, dividir cada uno de los valores de la adjunta respecto a este valor, digamos que sea 2 o 3 o 0,5, etcétera, etcétera, van a resultar valores grandes. Y por tanto, estos betas no han de ser buenos estimadores. ¿Por qué? Porque aquí el mismo efecto vamos a tener que al multiplicar este sigma cuadrado por cada uno de los elementos de la diagonal principal en condiciones de multicolinealidad imperfecta, las varianzas van a ser grandes. Por eso se llama el factor de inflación de la varianza, porque está inflada esa varianza a consecuencia de la multicolinealidad imperfecta. En otras palabras, si volvemos a la matriz, si están altamente colineadas dos variables, ya no son perfectamente colineadas, como en este caso, 0,8 o 0,6 están altamente colineadas entre dos columnas, en este caso entre el precio de bienes complementarios y el precio de bienes suplementarios. Entonces vamos a encontrar estos betas, pero estos betas van a ser ineficientes, porque cuando calculemos sus varianzas de estos coeficientes, sus varianzas van a ser grandes. Y a nosotros nos interesa que estos estimadores tengan varianzas pequeñas, porque tiene que cumplir esa propiedad o tiene que tener una propiedad de eficiencia, que sus varianzas sean mínimas. Por lo tanto, en condiciones de multicolinealidad imperfecta, los estimadores son ineficientes. Igual, la matriz de varianza y covarianzas va a hacer que sus varianzas sean grandes de los estimadores, ¿no? Pero además hay otros problemas, más todavía a consecuencia de que en condiciones de multicolinealidad imperfecta tengamos sus varianzas, pero la raíz cuadrada de esas varianzas van a ser motivo de operaciones para las pruebas T. Entonces, si este valor es grande, vamos a tender a que este valor de T sea pequeño. El valor de T va a estar seguramente cerca de 0, o 1, o 1,5. Entonces, en vez de que nosotros podamos rechazar esa hipótesis de nulidad, la vamos a aceptar en condiciones de multicolinealidad imperfecta. Y por tanto, las conclusiones no son las más adecuadas. En vez de haber rechazado esta hipótesis, la estamos aceptando, la hipótesis de nulidad. Y por tanto, ¿a consecuencia de qué? A consecuencia de que dos columnas de la variable de la matriz X o dos variables del modelo, dos variables explicativas, están altamente colineadas. Entonces, la otra de las consecuencias es de que las pruebas T son poco o nada significativas. Por eso es que cuando hacíamos ese análisis de comparación de la significación estadística individual con el ED cuadrado y con la significación estadística conjunta, entonces esta es una de las causas, ¿verdad? Lo mismo pasa con él, ¿no? En condiciones de multicolinealidad imperfecta, las pruebas F también van a ser poco o nada significativas. ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Entonces aquí, en esas condiciones, generalmente vamos a tener que aceptar esa hipótesis, pero es una conclusión errónea en condiciones de multicolinealidad imperfecta. Este valor de esta matriz de varianza y covarianzas en la diagonal principal son las varianzas. Si sacamos la raíz cuadrada, ya hemos visto que son sus desvíos típicos. Pero cuando hacemos la estimación por intervalos, utilizamos esas variabilidades de los coeficientes. Como estos valores son grandes, entonces también tendemos a que la amplitud del intervalo sea más amplio, más grande.
debido a que sus varianzas son más grandes. Entonces, y en colinealidad perfecta sus varianzas son indeterminadas, o sea que no vamos a poder calcular. A ver, ¿qué posibles soluciones existen a este problema de multicolinealidad? No dice soluciones al problema de multicolinealidad, dice posibles soluciones. Si hubiera multicolinealidad perfecta, la única posibilidad es eliminar una variable. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo y en función de x2, x3, x4 y x5. ¿Qué tal si entre x4 y x5 están perfectamente colineados? Sabemos que no hemos de poder estimar el modelo, pero lo que ha de pasar es que vamos a decir, ¿cuál de las variables tiene menor relevancia? La sacaremos, ya listo, lo sacamos, ponemos de acuerdo. Entonces va a quedar el modelo y en función de x2, x3 y x5. Ah, qué bonito, está bien. Puede ser que haya desaparecido el problema de multicolinealidad perfecta, ¿verdad? Porque ya no está este x4 en la matriz X. Pero esto que hemos hecho tiene otro problema. Es el problema de sesgo de especificación del modelo. ¿En qué consiste eso? Si nosotros aquí encontramos en este modelo que si fuera perfecta la colinealidad entre el precio de bien complementario y el precio de bien sustituto o suplementario, entonces decimos, no, sacaremos x4 o esta variable. Ah, bonito, sacamos. Pero aquí viene un problema grande, porque nosotros cuando hemos planteado este modelo, hemos especificado el modelo, hemos tomado una teoría económica y hemos dicho, hemos de estimar la cantidad de demanda en función de estas variables. Y cuando ya estamos haciendo todo el procedimiento y tenemos ya el problema de multicolidad perfecta, la hemos eliminado. ¿Y en qué queda entonces la propuesta que hicimos teóricamente de sacar este precio de bien suplementario? Si en nuestro modelo inicial, en la teoría dijimos que vamos a estimar la cantidad demandada en función de todas estas variables. O sea que no ha sido tan fácil, ¿verdad? Entonces hay un sesgo de especificación del modelo. A ver, y ese es otro problema todavía a solucionar. Entonces, si bien podemos solucionar el problema de multicolineal perfecta, entramos en otro problema. Se ingresa en el problema de sesgo de especificación del modelo, el cual tiene otro problema. Pero además, aquí, podríamos decir, si retiramos esta, no es tan fácil retirarla, porque en este modelo hay un U, ¿verdad? Y aquí tal vez hubiéramos puesto un B o un U, que no es este mismo U. Porque este nuevo U estaría cargando a este beta 4x4. Porque estamos obteniendo de este modelo estructural la salida de esta variable. Y por tanto, este U contiene a este beta 4x4. Y por tanto, pues va a seguir o puede tener otro problema, ¿no? Porque si este U contiene x4, entonces estaría correlacionado con x5, ¿verdad? Ese es otro problema. Pero bueno, aquí hablaremos de la forma más sencilla. Es decir, que si hay un problema de multiplicidad perfecta, podemos eliminar una de las dos variables. Quizá la que tiene menor relevancia, pero entramos en un problema de sesgo de especificación del modelo. ¿Cuáles serían las posibles soluciones al problema de multicolinealidad ahora imperfecta? Si hubiera el problema de multicolinealidad perfecta, algunas veces se soluciona simplemente aumentando el tamaño de la muestra. Digamos que la muestra es de 100 elementos, bueno, aumentamos 20 o 50 elementos, ya se soluciona el problema, o tal vez no se soluciona, por eso dice posibles soluciones. Pero aumentar el tamaño de la muestra es muy bueno. Si el problema fuera de multicolinealidad imperfecta, podríamos combinar datos de corte transversal con datos de series de tiempo. En este ejemplo hay dos posibilidades. Una de ellas es que si en este modelo de tres variables, estas dos variables x2 y x3 están altamente colineadas, por tanto hay el problema de multicolinealidad imperfecta. Para tratar de solucionar este modelo, lo que podríamos hacer es agregar una variable de tiempo. Si estas son de corte transversal, están con i, estamos agregando una variable de tiempo.
El agregar esta variable de tiempo, estamos combinando datos de corte transversal con datos de tiempo. Entonces es muy posible, insisto, es muy posible de que con este nuevo modelo este problema de multicolinialidad perfecta pueda disminuir o pueda desaparecer, o tal vez pueda mantenerse, ¿no? Eso depende del grado de colinealidad que tenga. La otra posibilidad es de que si tenemos este modelo, y en función de X2 y X3, y estos datos son del año 2005, entre X2 y X3 están altamente colineados. Pero ¿qué tal si tenemos datos del año 2004? ¿No? Y para estas mismas variables. Entonces lo que podemos hacer es, tenemos datos del 2004 y del 2005. Quiere decir que son datos de series de tiempo ahora. Si los unimos esos datos, aumentamos también el tamaño de la muestra, pero estamos tomando en cuenta datos de las mismas variables de otro periodo. Entonces aquí sería lo que se llama data panel o panel datos en panel, porque tendríamos que poner, y eso, y T va a variar desde 2004 al 2005 y va a variar hasta el tamaño de la muestra que haya, ¿verdad? Entonces es muy posible de que también se solucione el problema de multicolinealidad o disminuye ese problema de multicolinealidad o tal vez no, dependiendo. Por eso dice posibles soluciones. Finalmente, una de las, bueno, aquí también hay otra posibilidad, eliminar variables. Si están altamente colineadas estas dos variables, otra de las opciones es eliminar una de las dos variables, la menos relevante. Pero ingresamos en el problema de sesgo de especificación del modelo. Bueno, finalmente, otra de las, pero esto se aplica a modelos que hay de series de tiempo. Otra de las soluciones más efectivas son ecuaciones en primeras diferencias. Entonces, si tuviésemos este modelo lineal de 3 variables o de 4 o de 5, si es que hay dos variables que están altamente colineadas, lo que hacemos es sacar en un periodo todas las variables, y sub t-1, x2t-1, x3t-1, u sub t-1. Pero restamos el modelo estructural de este modelo que está rezagado en un periodo. Al restar vamos a tener y sub t menos y sub t-1, ¿no? Al restar y sub t menos y sub t. Beta sub 1 menos beta 1 se va a anular. Beta 2 x2t menos beta 2 x2t menos 1. Podríamos factorizar beta 2 y nos queda x2t menos x2t menos 1 más. Factorizamos beta 3, x3t menos x3t menos 1. Más u sub t menos, aquí está mal, menos u sub t menos 1. Tal vez podríamos anularlo, no sé cómo. No tengo idea. No sé. Pero es menos acá. Porque es u sub t menos u sub t menos 1. Entonces, estas son las primeras diferencias. Primera diferencia de y, primera diferencia de x2, primera diferencia de x3 y primera diferencia de u. Entonces, hay un nuevo término estocástico que es delta u. Este es delta y, este es delta x2 y este es delta x3. Al hacer esta operación, corremos el modelo y es delta y sub t en función de delta x2 y de delta x3 y además de delta u. Pero si se han dado cuenta, desde el modelo original no cambió el valor de beta 2. Entonces sigue midiendo el efecto que tiene x2 sobre y, tanto en las primeras diferencias como en los valores originales, ¿no? Y además se corre sin ordenada al origen. Y este es un modelo de primeras diferencias. Entonces es muy posible que desaparezca el problema de multicolinealidad o que disminuya el problema de multicolinealidad o en algún caso muy excepcional, pues no tenga ningún efecto, pero en algún caso excepcional. Entonces el método de primeras diferencias es el más efectivo. ¿Cómo ha de suceder esto? Si tenemos la serie Y, rezagamos un periodo, ¿verdad? Luego tenemos las restas, y sub t menos y sub t menos 1. Estas diferencias. Y ese es delta y. Lo mismo pasa con x2, con x3 y se corre. Delta y en función de delta x2 y en función de delta x3. Y sin ordenada al origen. Y aplicando mínimos cuadrados ordinarios. Y aquí hay un ejemplo. No nos queda tiempo, pero ustedes háganlo. Este ejercicio en EBIUS pueden hacer. Introduzcan estos datos. Y de x2, y x3 y x4.
Y la pregunta es, ¿existe multicolinealidad? Entonces, para este modelo, y en función de x2 y x3, seguramente van a correr y no va a salir el estimador de beta 2 ni de beta 3. Y para y en función de x2 y x4, y en función de x2 y x4 va a haber multicolinealidad perfecta. En la primera va a haber multicolinealidad perfecta. Hagan ese ejercicio para la siguiente clase o ahora mismo pueden hacerlo y vean que realmente es muy delicado. Finalmente, gran parte de los econometristas dicen, ¿realmente es un problema la multicolinealidad? Entonces, la mayoría consigue decir, si el objetivo es la estimación del modelo, no es bueno. Es un problema realmente la multicolinealidad para esa estimación. Pero si el objetivo de esa investigación es la predicción, más bien vamos a tener predicciones que van a ser saludables, va a ser beneficioso el problema de multicolinealidad imperfecta, por supuesto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Aunque puedo hacer este ejercicio ahorita. A ver. Sí, nos falta todavía 3 minutos. Voy a ingresar al eBios y voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datos de... A ver. Voy a dejar de compartir. Voy a crear aquí datos 1900, 2007, podemos poner, o 2001. 2001 son 7 datos al 2007, ¿verdad? Listo. Entonces voy a poner aquí datos. Y aquí tengo los datos de Y, que van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los datos de X2 son del ejemplo, ¿no? 6, 4, 5, 7, 9, 10. Seis, 4, 5, 7, 9, 10. Creo que ya me he equivocado. 6, 4, 5, 7, 9, 10. A ver. Miriam, gracias. Tienes razón. Bueno, he entrado a Libis y lo único que estoy haciendo es ver, poner los datos. 6, 4, 5, 7, 9, creo que es 10, el otro y 12. Entonces, 10 y 12. Son los datos que estaban en la diapositiva. Para X3 es, ahorita voy a ver, es 18, 12, 15, 21, 27, 30 y 24. Y para X4 es a ver, es 18, 12, 21, 15, 27, 30 y 24. Entonces le pongo los nombres, ¿no? Era Y, la variable Y, la variable X2, la variable X3 y la variable X4. Hasta ahí está la propuesta. Algo pasó aquí. Aquí X3, listo. ¿Qué decía la propuesta? Decía estimar Y en función de X2 y X3, ¿verdad? Entonces voy a poner equation de Q1 mínimos cuadrados, Y hay constante, X2 y X3. Enter. ¿Cuánto es el Q1 entonces? Aquí está mal, esto es lo que he hecho. Aquí algún dato está mal. Este dato está mal. A ver, sí, ese dato está mal.
Ahora sí. Entonces hago equation 36, aquí es 36, listo. Ya he corregido los datos. Estoy corrigiendo y en función de x2 y x3. Equation eq1 mínimos cuadrados y x2 y x3, ¿no? Enter. Y me da un mensaje. Y en este mensaje me dice que hay un error, hay una matriz singular, ¿no? Los regresores están perfectamente colineados. Entonces no ha corrido. ¿Por qué razón? Si vemos aquí, multiplicamos 3 veces x2, va a ser x3, más bien aquí voy a poner x3, es igual a lambda veces, aquí voy a poner x3, que es mayúscula, x3, es igual a lambda veces, en este caso lambda es 3, lambda veces x2, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, x3 es 3 veces este valor. Están perfectamente colineados. A ver, 6 por 3, 18. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 7, 21. 3 por 9, 27. Están perfectamente colineados. Y por eso es que no sale, ni el IBIF nos permite. Pero después nos dice, a ver, corran el modelo Y en función de x2 y x4. Vamos a correr ese modelo. Equation eq2.ls Y en función de x2 y x4. Y seguramente tenemos el resultado, ¿no? Entonces, si se fijan, los valores son casi iguales de x3. 18, 12, solo que aquí intercambiado. Y he dicho, en vez de 15 va a ser 21 y en vez de 21 va a ser 15. El resto es igual. Pero corre el modelo en este caso. Y tenemos los estimadores que no son estadísticamente significativos. Pero hay un R cuadrado bastante alto, ¿no ven? Si no son estadísticamente significativos los coeficientes de estos valores, entonces el problema es de que hay el problema de multicolinealidad. Además, la multicolinealidad es imperfecta, ¿verdad? Además, si estos dos no son estadísticamente significativos individualmente, pero en conjunto sí lo son, vemos aquí, entonces hay también contradicción, ¿verdad? Todo lo que hemos visto en la teoría. Por lo tanto, hay el problema de multicolinealidad imperfecta. Entonces, aquí hay que solucionar el problema. ¿Cómo solucionamos? Seguramente aplicando primeras diferencias. Eso veremos en la siguiente clase, jóvenes. Por hoy creo que es suficiente. Y vayan leyendo. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces que tengan buena noche, jóvenes.